viernes 9 de octubre, clase que la desarrollamos a las 14:15. Entonces vamos a retomar lo que teníamos la pasada clase. Esta va a ser una clase de ejercicios, así que prepárense una hojita que ustedes van a trabajar también conmigo. Inge, disculpe, pero está sin audio. Gracias por el aviso, jóvenes. Entonces comenzaremos esto, pero ven. Hallar el valor de la fuerza resultante de las presiones hidrostáticas y su punto de aplicación contra el paramento de aguas arriba de la represa que se muestra. Entonces, esta va a ser nuestra misión. Vamos a emplear la reglita para hacernos un dibujo. Perdón un segundito.
Entonces vamos a dibujar una represa que, por ejemplo, va a tener esta forma. Están ingresando alumnos al aula. Lo mejor que puedan van a hacer su dibujo, jóvenes. Acá. Y luego Inge, no se nota nada lo que está dibujando. a la macana. Ya, un segundito. Vamos a compartir esta pantalla, que es posible que no. Ahora sí se ve. Sí, Ahora sí, Ya, gracias, jóvenes. Siempre me van a avisar cuando hay alguna dificultad. Entonces vamos a... Estoy dibujando el paramento de la presa, una presa de concreto, que no me ha salido muy bien a pesar del esfuerzo. Sin embargo, la intención es esa. Este es un obstáculo que se ha interpuesto al flujo. De manera que ella embalsa el agua. Ahí está. Esta es la presa de concreto. Perfecto. Y en la parte posterior, el agua. El agua que está aquí. Voy a trazar un ratito, jóvenes.
Inge, de nuevo se ha colgado la pantalla. Ahora, jóvenes, dígame, ahora está bien, ¿no ven? Sí, Inge. Ya, gracias. Entonces, Sí, hasta profesor. cierta profundidad, el agua en la represa está. Esta es la línea a la cual el agua llega. Entonces vamos a dibujarla así. Entonces acá voy a colocar, este es el espejo de agua. Así se le suele llamar en la jerga de los hidráulicos. Espejo de agua. Esta es la superficie expuesta. Entonces, por efecto de la presencia del agua contra el muro, va a aparecer una fuerza. Una fuerza que va a ser perpendicular. Miren, acá voy a intentar dibujar una fuerza. Una fuerza hidrostática, se la debe a las presiones. Entonces vamos a anotarnos algunas cosas. Para este tipo de problemas, incluyendo los del examen, se sugiere, primero, imaginar el problema en la realidad. Cómo el problema, funciona. Eso es importante. Que una vez que lean el enunciado o lo que fuere, intenten imaginarse cómo funciona. ¿Qué cosas aparecen y qué cosas, a eso voy a notar, qué cosas son importantes y qué no lo son? Entonces, de hecho, nosotros sabemos que desde la parte izquierda, porque hay presencia de agua, va a aparecer una fuerza que va a intentar llevársela hacia abajo a la presa. De hecho, si esta fuerza F es grande, y digamos hemos construido de plastoform el embalse, el represamiento, al tiro se lo va a llevar. Un plastoformo no nos serviría para eso. Si construimos esta presa con gaviones, eso quiere decir las piedras dispuestas dentro de cajoncitos de alambre, tampoco no nos va a servir, porque aparentemente va a aguantar la presión estática, pero el agua se va a colar entre las piedras de nuestros gaviones. Entonces, al poco tiempo se va a vaciar nuestra represa y no habrá servido de nada. Entonces, lo primero es intentar imaginarnos el problema real y ver más o menos cómo funciona. Con esto, ¿qué logramos? Permítame, voy a añadir. ¿Y qué no lo son? Con esto, logramos entender mejor
el enunciado del problema. Lo que yo les voy a querer decir. Lo primero que ocurre en los exámenes, sobre todo, es que yo suelo redactar en lo más explícito que yo puedo el problema, pero a pesar de ello, a veces mis alumnos no me logran comprender. Eso puede ocurrir porque ellos no han resuelto ejemplos que yo he dado, entonces no entienden mis expresiones. Entonces, de pronto, un joven de mesa que se ha inscrito a la materia y por primera vez está viendo esto, no va a entender las cosas que yo le digo y porque voy a usar palabras diferentes. Entonces, eso es lo primero que hay que vencer, entenderle el problema. Y luego que le hayamos entendido, hayamos visto más o menos cómo funcionaría, comenzar a plantearnos la secuencia de pasos que vamos a dar. En este caso, el primer resultado, el primer logro, es que la fuerza F va a ser siempre perpendicular a la superficie sobre la que actúa. Eso es verdad. Hemos visto en la anterior clase de que eso es cierto. Siempre va a ser perpendicular. En este caso, como la pared es vertical, F será horizontal. Pues de hecho, ese es un primer resultado fruto de nuestro análisis. Y si ya sabemos que eso es así, entonces, horizontal, coma, por lo tanto, podríamos dejar de lado el abordaje vectorial y concentrarnos en magnitudes, en expresiones escalares. ¿Vean? Entonces, si yo ya sé que F va a ser perpendicular a la pared vertical, entonces puedo dejar de lado el abordaje vertical, o el abordaje vectorial y me conformo con las escalares. Escalares. Por otra parte, un segundo, estoy intentando escribir. Por otra parte, el sentido de F será de presionar la pared, tratando de llevársela hacia aguas abajo. Entonces, con estas aseveraciones, jóvenes, ya de hecho, puedo concentrarme en una expresión escalar sin tener que apelar a los vectores. Ya conozco la dirección perpendicular al plano y además el sentido. Es contra la pared. Está intentando destrozar, está intentando voltear el muro. Lo otro, mirando la figurita, nos podemos percatar, perdón. Uno se puede percatar
que la superficie de contacto agua-presa resulta en una figura rectangular. Y eso es bueno. Es una figura rectangular. Permitan que vuelva para que ustedes puedan verlo mejor. Acá se ha formado, miren, todo esto se ha formado un rectángulo. Esta es la figura. Ya que los paramentos son verticales y la superficie de agua es horizontal, entonces se ha formado un rectángulo. Y de eso hay que dar gracias. Pues para un rectángulo nosotros tenemos los libros que nos avisan todo acerca de él. Entonces colocaremos, se ha formado un rectángulo. Eso es positivo. La figura es un rectángulo. Es rectángulo. Voy a colocar una flechita para que me ayude. Otro color. Acá se ha formado un rectángulo. Entonces, es un rectángulo. De un rectángulo conocemos todos. Todo. Por ejemplo, le vamos a invitar a uno de los jóvenes, a Cristian Martínez. Al joven Cristian Martínez de USIN, uno de los jóvenes también destacados que tengo en el aula, a que nos diga cuál es el área de un rectángulo, conociendo sus lados. Dele, Cristian. Cristian Martínez, dígame la fórmula para calcular el área de un rectángulo. Cristian, habilite el micrófono, Cristian. Llega tarde, Cristian, y no participa. Dije, recién entrado. Sí, yo le he hecho entrar. ¿Por qué llega tarde? Recién me apareció el enlace, dije. ¿Cómo que recién? Sí, desde las 2:10 estoy con el enlace. Perdón, dije, mi internet está medio mal. Pase por Ya. altura, dije. Muy bien. Entonces conocemos el área de un rectángulo. ¿Y dónde se encuentra el centro de gravedad de un rectángulo? Ayúdenos, Cristian. El centro de gravedad de un rectángulo se va a Dije, hallar. el centro de gravedad de un rectángulo se encuentra en la mitad de su largo. Exactamente, tal como señala el joven Cristian, donde se van a intersectar las diagonales. Qué lástima que me haya salido así. Disculpe, el Diga. centro no es la inercia. El momento de inercia no, todavía. Vamos a entonces, donde se intersectan las diagonales, esta, miren. Ya la remarizó. Ustedes si trazan las diagonales, tal vez ahí. En la intersección de ellas está el centro de gravedad, este que le llamo G. Ese es el punto G, el centro de gravedad. Pero ahí no actúa F. Yo he dibujado muy a la rápida y debía haberlo hecho de mejor manera. Voy a intentar corregir mi error. Un ratito, jóvenes, por favor. Voy a corregir mi error.
A este G, a esta fuerza F le debería haber dibujado un poco más abajo. Debería haberla dibujado un poquitín más abajo. Me lo estoy comiendo a la nena. Ya. En el punto G está el centro de gravedad. Y hemos aprendido el día de ayer que si acaso la figura tiene un eje de simetría, el punto donde va a estar actuando F va a estar justamente sobre su eje de simetría. Y el eje de simetría, pues, distinguidísimos jóvenes, no es otro. Aquí voy a colocar. El que pasa por ahí. Un rectángulo, saben bien, que tiene su eje de simetría ahí. El punto medio, como el joven hace un instante me decía. Entonces acá, perdón. No, está muy... Ahí. ¿Listo? Entonces, este es el eje de simetría. Y lo voy a anotar porque ese es el primer ejercicio que estamos haciendo y que quiero que quede todo claro, no haya dudas. Este es un eje de simetría. El verdecito. Este es el eje de simetría. Porque si doblo el papel alrededor de este eje, la mitad va para la izquierda y la mitad para la derecha. Es exactamente. Y habría otro eje de simetría también en la horizontal, pero tendría que pasar por el punto G. Entonces, hay un eje de simetría. Entonces, como existe un eje de simetría, la fuerza F va a pasar sobre algún punto a lo largo de ese eje. Lindo sería que pasara sobre G, pero no, eso no va a ocurrir. Va a estar por debajo de G, un poquito más abajo. ¿Cuánto? No lo sabemos, eso lo tenemos que calcular, pero por concepto, por teoría, si hay un eje de simetría, el producto de inercia es cero y F va a estar actuando sobre esa línea verde. Entonces, esto lo sabemos sin ni siquiera entrar a usar las fórmulas, nada más por lo que hemos aprendido. Y es bueno que tengamos un rectángulo, tengamos un cuadrado, un triángulo, etcétera, porque con ellos podemos ya de entrada, deduciendo un poquito, pensando, capturar buena parte del problema y el resto va a ser simplemente reemplazo en fórmulas. Preguntas, por favor, jóvenes. Háganme preguntas, aunque les parezca trivial, yo con mucho gusto voy a responderles. Si acaso es una pregunta un poco más complicada, voy a poner un ejemplo para que todos entiendan y estén seguros cómo proceder. ¿Está claro hasta acá, jóvenes? Miren, primero tratamos de comprender el problema. Nos imaginamos cómo funciona. Y una vez cómo funciona, intentamos entender la descripción que ha hecho el docente o el libro y aprovechar todo lo que sabemos para centrar el problema, para ubicarnos bien. Y cuando así estamos, recién apelamos a las fórmulas y tratamos de meterle al problema. Ok, un joven me pregunta, me dice, si nuestra figura presenta una figura compuesta, la podemos descomponer en sus partes más simples. ¿Recuerdan? El día de ayer yo les decía eso. Voy a volver, me voy a hacer un ladito, jóvenes. Aquí, por ejemplo. Ok. Imaginemos que es una figura que la podemos descomponer todavía en partes, así. ¿Qué sé yo? Un trapecio acá.
Entonces podríamos calcular la fuerza aquí, la F1, la F2, la F3 y la F4, y podríamos hacer equilibrio de fuerzas, es decir, polígono de fuerzas. Podríamos encontrar el efecto de F1, de F2, F3 y F4, y la componemos vectorialmente. Ya tendríamos la magnitud de la fuerza resultante, y luego podríamos, imaginémonos acá, podríamos colocar un eje, y alrededor de ese eje hacemos momentos. El momento de la fuerza F1 con respecto a ese eje, el momento de la fuerza F2, F3 y F4, y tendría que ser equilibrada por la resultante que acabamos de determinar, y nuestra incógnita sería su brazo de palanca. Entonces, con eso determinamos completamente en nuestro sistema de referencia para un área compuesta cuánto valdría F y dónde estuviera. Entonces, aplicamos eso, jóvenes. Entonces, lo primero que tenemos es dominar muy bien con una figura y luego podemos hacerla más complicada. De hecho, a ver, piensen, jóvenes, esta es una presa bien bonita la que les he dibujado, bien bonita didácticamente. Pero, ¿qué tal si fuere una presa en arco? Más o menos así. Esta es la corona de la presa. Y más o menos es así. Ay, no sé si puedo dibujar bien. Esta es la montaña, estas son las montañas. La montaña en el costado derecho, por ejemplo, y esta al costado izquierdo. Y el agua está aquí. Aquí está el agua. ¿Cuánta sería la fuerza que empuja a la presa y le intenta voltear? Si acaso la forma en planta de esta presa es parabólica, pero además la presa no es una figura como esta, sino está recortada contra la montaña, tiene esta, inclusive irregular. Entonces, ni modo, tenemos que descomponer en figuras, en partes componentes, y cuando integremos todas ellas, tendremos la posición de la fuerza resultante que intenta voltear a la presa de concreto delgadita que vamos a tener. Entonces, el principio es el que vale. ¿Cómo procedemos y luego cómo extendemos nuestro método para situaciones más difíciles? Más preguntas, jóvenes. Ok, no hay por qué. El joven estaba solicitando aclaración. Volveremos. Entonces ya sabemos, como es un rectángulo, el centro de gravedad está donde las diagonales se cortan. Y además hemos identificado al menos un eje vertical de simetría y horizontalmente habrá otro. Sobre él tendrá que estar aquel. Y luego nos daremos dimensiones. Imaginemos que, como es fácil, B que sea la dimensión, me queda con celeste. B sea la dimensión de la presa. Espérense un ratito, negro. B que sea la dimensión de la base de la presa. Y H sea la altura desde el espejo de agua, desde aquí, jóvenes, hasta la base. No tiene que ser hasta el tope de la presa, no, porque esa parte no está sumergida en el agua. Solamente nos interesa desde la superficie de agua hacia abajo. Hasta aquí es. H es la parte sumergida. No importa cuán alta sea la presa, no, no interesa. Para la fuerza resultante solamente es la parte que está sumergida. Ok. Entonces voy a dibujar
el valor de F. Y F tiene que ser perpendicular ahí está, miren, está alineada con la perpendicular, tiene que ser perpendicular a la pared. Y la pared dije que va a ser así. Entonces, esta es la fuerza F y va a estar actuando en algún punto sobre la línea imaginaria verde, el eje de simetría. Y ahora, perdón, nada más recuperamos las fórmulas. Las fórmulas deducidas, se tienen. Pues voy a copiarme de lo que habíamos hecho. Voy a retrotraer las formulitas. Acá está. Una que va a aparecer acá. La resultante nos decía, la podemos calcular multiplicando el peso unitario del fluido, el agua en nuestro caso, la profundidad al centro de gravedad y el área sumergida. Y la otra fórmula, que está un poco más abajo, habíamos visto estas. Dos señores fórmulas. Ahí está. Listo. Entonces, conviene a veces, otras veces no tanto, conviene colocar el sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia, yo les había recalcado la pasada vez, va a ser así. Dicen, el eje de las X va a coincidir en la intersección del plano horizontal dado por la superficie de agua con el plano sumergido. Esta vez nuestro plano sumergido no tiene una orientación particular, sino queda vertical. Y se intersecta con la superficie de agua, la línea azul, ahí. Entonces, por lo tanto, el eje X va a coincidir justo con esa línea. Le voy a poner no sé qué color. Café tal vez. Esta línea café es el eje X. Aquí le voy a sacar hasta más lejos para mostrar. Este es el eje X. Les recalco, jóvenes, hemos convenido, el eje X es la línea de intersección entre el plano de agua con el plano inclinado. Y luego dice, el eje Y va a ser perpendicular a X, pero tiene que estar contenido en el plano. La única posibilidad es que sea justo esta línea.
nuestro eje X estará aquí. Voy a trazar en cafecito. Y hacia abajo el eje Y. Esa ha sido nuestra convención. El eje Y. Entonces, espero que todos estén conmigo hasta ahí. El plano en estudio está contenido en nuestro sistema de referencia X y Y, que le definimos así para facilitar los cálculos. Entonces, la fuerza resultante, calcularemos esa fuerza resultante. Entonces, yo le he llamado F, porque sí, porque no me recordé que había que llamarle R. Y F en módulo el módulo de F va a ser gamma. Y gamma es un dato que nosotros lo tenemos. 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, 1 tonelada por metro cúbico. Ese es un dato. Multiplicado por eta sub g. Tenemos que hacer un dibujito para que nadie se quede con duda. Voy a volver a dibujar para que esté acá. No sé cómo se hace. Así creo que se hace. Tengo que poner el reconocimiento de... Ahí está. Esta es la dimensión. Acá va a estar la superficie de agua. O sea, este es el agua. Y hemos dicho que justo donde se intersectan, creo que he usado verde. Creo que he usado verde. Donde se intersectan. Es una vista de perfil, no Inge. No, es una vista frontal más bien. Es una vista frontal. Estamos viendo face to face a la figura. Bien, pero que me he hecho notar, así que yo puedo ampliar. Ve, algunas cosas para mí son tan evidentes y para los alumnos pueden no serlo. Entonces, una aclaración de parte de ustedes siempre va a ser positiva. Pues acá voy a colocar, ¿no?, con café. Y aquí también. Y ahora la regla.
Vamos a crear esa mi reglita. No van a, nunca, como a mí me ocurre, jóvenes, nunca van a perder su regla. Esta se oculta a veces. Se pierde. Y ahora sí, trazo esta. Y trazo esta otra. Y la otra. Entonces, ahora puedo mostrárselas a ustedes y decirles, este es B. Pucha, qué mal me salió. Y esta otra es H. Y eta sub G es la profundidad o la distancia al centro de gravedad. Y el centro de gravedad está aquí. La profundidad es esta. Desde aquí hasta justo G. La profundidad se mide desde arriba. Entonces, esta es eta sub G. Eta, la profundidad sub G, porque es al centro de gravedad. Y como el centro de gravedad está a H medios, entonces eta sub G, sin duda, nadie puede discutirme. Eta sub G. Eta sub G. Ay, qué difícil está. Va a ser H medios. Ay, perdón. Va a ser H medios. Y con mucho acierto, hace rato uno de los jóvenes me decía, y una señorita creo que también, el área de esta figura pues no va a ser más que B por H. Si ese es H, este es B. De esta forma. Entonces, por lo tanto, eta sub G es un medio. Que me ha salido. Este es eta sub G y el área es H por B. Si todo lo compatibilizo, va a ser un medio. Un medio. Difícil está. Voy a escribir en otro, jóvenes. Voy a escribir en el R va a ser igual a gamma un medio no sé, jóvenes, extraño la pizarra porque ahí podía dibujar hasta artísticamente. En cambio, a pesar de lo potente que son los softwares, no siempre tiene la flexibilidad de la mano. Un medio
de gamma B y H al cubo, al cuadrado. Inge, esa parte ya no se está notando. Sí, porque lo estoy escribiendo en otro, en el OneNote que estoy escribiendo y ahorita se los voy a pegar aquí porque ya me dio vergüenza mis garabatos. Está bien, Inge. Ahora sí viene, un ratito, control Z. Ve, quisquilloso está. Ve, este se ha colado. Ahí está. Entonces la fuerza resultante va a ser el 1 medio que afectaba a H medios, el peso unitario del fluido, el ancho B y la altura al cuadrado. Y como ustedes pueden comprobar, gamma tiene unidades de fuerza sobre volumen. B por H al cuadrado es volumen. Entonces, volumen con volumen se van a cancelar y va a quedar, como debe ser, la fuerza en unidades de fuerza. Esa es la resultante. Échenle una miradita y, por favor, busquen puntos en los... Inge, su audio. Ingeniero. Inge, el audio se ha cortado. Ingeniero. Sí, que su audio se le fue. Ni modo, Choquitos. Preguntas, jóvenes. Ahora vamos a la segunda parte. Inge, Dígame, le escucho. por favor, ¿podría volver a decir las unidades y los nombres de las ecuaciones que nos ha mostrado anteriormente sobre la fuerza resultante, el Y Claro que sub sí. M, el X sub M? Claro Por que favor. sí. Ya. La fuerza resultante R es la F que tenía aquí arribita. Eso es lo primero que debía haberles dicho. Esta F es esta. No se van a equivocar. Un medio, no hay discusión. Gamma, este gamma, anótense, es el peso unitario o el peso específico del fluido, que resulta de la multiplicación de la densidad, que la encontramos en tablas, multiplicado por el valor de la gravedad. Si es agua, va a ser 1000. Si fuera agua, va a ser 1000 kilogramos fuerza, no kilogramos masa. Van a ser 1000 kilogramos. ¿Qué grave está dibujar? Kilogramos fuerza por metro cúbico. B es el ancho del rectángulo, este B. Y H, por supuesto, es la cantidad sumergida de esa pared de la presa.
Y como les señalaba también, B multiplicado por H al cuadrado nos va a dar unidades de volumen, que con el metro cúbico debajo se van a cancelar. Y como debe salir, R va a tener unidades de fuerza, kilogramos fuerza. Más preguntas, jóvenes. La próxima va a ser, dígame, ¿Esa fuerza que tenemos escrita en negro está igualada a 1? a la fuerza en negro. ¿Esta que estoy señalando? No, Inge, la F de más arriba. Ahí, un segundito, permítame que vaya. Ah, ya, no, 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 no. Esta fuerza no está igualada a 1. Quería escribir, pero me di cuenta de que estaba haciéndolo tan mal que he preferido escribir en el OneNote para trasladárselas. No, no está igualada a 1. Era mi mal intento de escribir. Ok, Inge, está bien. ¿Ya? Esta está aquí abajo, está mejorcita. Y ahora aboquémonos a calcular dónde actúa la tal fuerza. Y para eso nos trasladaremos las formulitas que aquí arriba había yo copiado. Un poquito más grande la voy a hacer para que ustedes las puedan visualizar fácilmente. En la ubicación, como estamos en el plano, necesitamos dos coordenadas, X y Y. El punto donde está actuando la fuerza, hemos convenido casi todos en llamarle M. Este punto que está acá es M por metacentro. El punto donde M está actuando y coincide con la línea verde es el metacentro. Por eso se llama M. Y tiene coordenadas X y Y. A ver, voy a mostrarles. Desde el sistema de referencia, desde acá hasta aquí, es X sub M. Miren, estamos sobre el eje X, entonces esta es X sub M. ¿Y cuánto valdría, jóvenes? Pues nada más que la mitad. Si es B la totalidad, y como este es un eje de simetría que está pasando por la mitad, este es B medios. Pues ese resultado ya lo podemos apuntar. Desde nuestro sistema de referencia que hemos elegido, sin hacer mucho aspaviento, X sub M es B medios. Porque si ustedes calculan el momento de inercia centroidal, les va a salir 0 y va a ser justamente lo que nosotros tenemos. Entonces, X sub M, por simple inspección, podemos comprobar que es tal cosa. Y luego nos falta Y sub M. Y sub M es esta dimensión. Desde acá, así esta regla, así está horizontal, vertical, hasta aquí. Este es Y sub M. Y notamos, por supuesto, que es un poquito más grande que H medios. Hasta que es H medios y aquí debe haber un poquitín más. ¿Cuánto? Tenemos que determinarlo con la fórmula. Entonces, nos iremos a calcular.
Vamos a decir Y sub M va a ser aquella expresión. Y sub G. ¿Cuánto vale la dimensión hasta el centro de gravedad? Es H medios. Y tiene que ser un poquito más profundo. Cuán profundo depende del momento de inercia. El momento de inercia de una figura rectangular que pasa por sus ejes es B por H al cubo, si no me recuerdo mal, Sobre 12. sobre C, sobre la raíz cuadrada de 144. Ahí. Y luego otra vez participa H sub G. Y eso que, perdón, eso es H medios. Y alegremente lo multiplicamos por el área. Y el área es H por B. Así. Y ahora, operaciones. De hecho, estoy mirando con mis ojos que esta B con esta otra B se anulan. Este 2 en el denominador del denominador se va a ir como numerador y va a ser 2 dividido entre 12. 2 dividido entre 12 es 6. H medios de 2 más un sexto. Un sexto. H cubo dividido H cuadrado va a ser H. Y ahora, común denominador. 6. Aquí va a ser 3 más 1 y todo por H. De manera tal que Y sub M va a ser 4 sextos, lo que es 2 tercios. ¿Cuánto es 2 tercios, jóvenes? Es 20 dividido entre 3. Es 0.66666. Eso quiere decir que está un poquito más abajo del 0.5, de la mitad. 2 tercios. Entonces este punto Y sub M está a 2 tercios de H. Y con eso tenemos cumplido la misión que nos encargaron. Preguntas, jóvenes. ¿Qué no ha quedado tan claro? Hágame preguntas, jóvenes. Se ha entendido, Inge. ¿Sí? Inge, una pregunta, Inge. Dígame. Todo claro hasta ahora, Inge. La resultante, Inge, ya con valores reales, digamos, en kilogramos fuerza sale, ¿no? Sí. Supongamos unos 1000 kilogramos fuerza, digamos, 1000 kilogramos fuerza. Para el diseño de la presa, ¿eso cómo podríamos interpretar? O sea, tendríamos que construir cómo, digamos. Ah, ya. Eso que sea el motivo de las siguientes clases, ¿ya? Porque vamos a hacer una sumatoria de fuerzas que intentan llevársela hacia abajo a la presa y tienen que aparecer unas fuerzas que les resisten. Y van a ser las fuerzas de fricción, que va a ser una proporción de cuán pesada es la presa. Si la presa es muy pesada,
la fuerza de fricción en la base que se va a poner a F va a ser más grande. Entonces, eso lo vamos a ver. Y vamos a comprobar también que va a depender mucho de la forma de cómo la presa es. Porque esta fuerza está desplazada, la fuerza hidrostática está desplazada desde el fondo. Entonces, va a crear un momento que va a intentar volcarla. Entonces, tenemos que diseñar la forma de la presa de manera que el momento que más bien estabiliza sea más grande que el momento volcador. Pero eso lo dejaremos para las siguientes clases, ¿ya? Por ahora, Listo, quiero que se adiestren en calcular. Después vamos a avanzar más. Más preguntas, jóvenes. Una pregunta, Inge. Sí, La todo claro. la fuerza Dígame. resultante siempre tiene que darte debajo de centro de gravedad, Inge. Sí. Siempre va a estar más profundo que el centro de gravedad. A menos que, y eso noten bien, que el plano sea horizontal. A ver, les voy a mostrar la figurita. Imagínense que ustedes están calculando lo que yo les pido, pero esta vez en lugar de que este plano que hemos pintado con las diagonales en plomo, en lugar de que esté vertical, esté horizontal. El fondo de una piscina, el fondo de un tanque, por ejemplo. Entonces, como va a ser plano horizontal, el Y sub M va a ser exactamente igual al Y sub G. Van a coincidir. Entonces, es la única posibilidad. Pero si no está horizontal, siempre el punto M va a quedar más profundo que el G. Ya, Inge. Está bien. ¿Listo? ¿Más preguntas, jóvenes? Inge, en caso de que sea una parábola, ¿Una qué? la presa sea parabólica. Ya. Vamos a tener que esperar al próximo subtítulo para cuando hagamos este análisis, pero en 3D. Y vamos a emplear vectores. Ahora lo hemos hecho en forma escalar, pero esto es para entrenarles. En forma vectorial ya vamos a poder abordar problemas ya más complicados. Perfecto, Inge, gracias. Listo, jóvenes. Entonces, pues, con este ejercicio que lo van a repasar, nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge, se cuida.